¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este 30 minutos. Ya se sabe que Canarias cuenta con unos recursos naturales envidiables como el viento y el sol, pero su explotación en energía renovable no pasa por su mejor momento. El sector de las energías renovables en Canarias se enfrenta a un futuro muy incierto. Las asociaciones empresariales vinculadas a este sector se han unido en busca de una solución urgente ante el peligro que corren 5.000 empleos y la pérdida de inversión valorada en más de 1.000 millones de euros. Resulta paradójico que, siendo Canarias un paraíso para la explotación de sus recursos naturales, tanto el sol como el viento, esté a la cola de España en potencia instalada con respecto al resto de comunidades autónomas. Ante este panorama asoma una nueva amenaza que no es otra que la aplicación de un impuesto a la generación de electricidad. A esto se suma que la aprobación de una nueva normativa de autoconsumo lleva un año de retraso y su puesta en marcha supondría una inversión en las islas de 580 millones de euros. Pues vamos a hacer balance de esta situación con Enrique Rodríguez de Acero, que es presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos ante un parón de la industria de las energías renovables en Canarias, por lo que estamos escuchando. Efectivamente, tenemos ahora mismo una situación francamente mala, en donde además de tener un mix energético con una escasa penetración de renovables, estamos hablando de solamente un 7%, el resto es fuel oil y gasoil principalmente. Tenemos una situación que no permite desarrollar nuevos proyectos en Canarias. Desde que se anunció por parte del Ministerio de Industria ese recorte en las subvenciones, señor Rodríguez de Acero, ¿están las empresas en disposición de seguir adelante, las empresas de energías renovables en Canarias? Bueno, la realidad es que no. Nosotros venimos reclamando urgentemente una solución a este parón que fue motivado por un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 1/2012, el primer Real Decreto que emitió el nuevo Gobierno de la Nación, y venimos reclamando que se busque una solución urgente a la singularidad canaria. La singularidad canaria consiste en que Canarias no tiene posibilidad de conexión ninguna con ningún otro continente, es el único sistema aislado que queda, somos 6 sistemas aislados porque sí es verdad que Lanzarote y Fuerteventura tienen un cable entre las dos islas y por tanto producir energía en Canarias es muy caro. Curiosamente, la energía renovable abarataría la factura energética de forma considerable, le digo los precios. Hoy por hoy, producir con generación convencional en Canarias está en torno a 210 euros megavatio hora y costes fijos y variables. En el caso de, esto fue el año pasado, el 2011, en el caso de los costes variables estamos hablando de 175 euros megavatio hora. Y para que ustedes se hagan una idea, producir con renovables, en este caso la eólica, hablamos de 87 euros con megavatio hora, incluyendo ya la famosa prima. Y en el caso de la fotovoltaica hablamos de 121 euros megavatio hora. La diferencia es bastante importante. ¿Y qué es la famosa prima? Usted que la acaba de nombrar, para la gente que no entiende de energías renovables. La famosa prima es una solución que se encontró en los años 80, no es un invento español, viene de normativa que ya se aplicaba en el resto de Europa, que lo que trataba era de ayudar a que unas tecnologías que todavía eran inmaduras, que tenían muy poca penetración en el mercado, pudiesen poquito a poco desarrollarse. Y para eso lo que se inventó fue una fórmula que le daba un sobreprecio al precio que se pagaba por la energía en aquel momento. Esto permitió que durante una serie de años la energía producida con energías renovables pudiese competir en condiciones muy similares en el mercado. Hoy por hoy la energía fotovoltaica, por ejemplo, ha reducido sus costes en cerca de un 80%, y esto hablo en 5 años, cuando precisamente la generación con petróleo incrementa paulatinamente sus precios, y no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía, que habla de que para los años 2040-2050 el precio rondará los $140 el barril de Brent.
Bueno, en cualquier caso, volviendo de nuevo a esa singularidad canaria que ustedes están reclamando al Ministerio de Industria, señor Rodríguez de Acero, a fecha de hoy ni siquiera existe un borrador sobre esa regulación. ¿De qué tiene constancia? ¿Qué noticias les van llegando sobre este tema? Bueno, las últimas noticias que tenemos es que el Ministerio dice estar trabajando en este objetivo. Dicen que posiblemente, y esto lo dijo ayer el subsecretario de Estado, Enrique Hernández Bento, dice que posiblemente antes de final de año vamos a tener esa normativa para Canarias, lo cual es una buena noticia. Pero es de verdad que a día de hoy no tenemos ni borrador, ni sabemos en qué situación real nos encontramos. Bueno, y antes escuchamos en el vídeo que Canarias está a la cola en producción, en generación de energía a través de energías renovables con el resto de las comunidades autónomas de España. En este sentido resulta paradójico, señor Rodríguez Acero, siendo nosotros una comunidad donde el sol y el viento es una constante, estemos por detrás. Comparándonos con el resto de las comunidades autónomas. Efectivamente, Canarias hoy por hoy tiene 144 megavatios de energía eólica funcionando y 150 megavatios de energía fotovoltaica funcionando. Esto, para que ustedes se hagan una idea, comparado por ejemplo con Galicia, Galicia tiene hoy por hoy 3.000 megavatios de eólica funcionando. Y en el caso de la fotovoltaica, y remontándonos al 2008, le puedo decir que Murcia tiene 350 megavatios instalados en el 2008 y la generación a día de hoy la desconozco, pero ya ese dato nos deja ver claramente cuál es la posición de Canarias en el resto del Estado español y estamos desde luego a la cola. ¿Y esto a qué se debe? ¿También a una falta de inversión por parte de la iniciativa privada? ¿Por qué Canarias se ha quedado a la cola? Porque usted también ha dicho que en estos 5 años se ha avanzado mucho en este campo, ¿no? En el sector de las energías renovables. No, falta de inversión no, es al revés. Hay un montón de empresarios y un montón de gente dispuesta a invertir en el sector y lo que sí que es verdad y hay que hacer autocrítica. Aquí en Canarias también, no solamente es la normativa nacional la que ha afectado, sino que ha afectado a partir del 1 de enero de este año, pero anteriormente la realidad es que nosotros teníamos y tenemos una administración o 4 administraciones con distintas normativas, con mucha burocracia y con bastante complejidad a la hora de instalar proyectos de este tipo, con lo cual no se entiende porque francamente una energía que solo aporta externalidades positivas, es decir, no tiene emisiones de contaminantes, nos ayuda a mejorar nuestra balanza de pagos y a depender menos del exterior en cuanto a nuestra energía se refiere. Puede aportar muchísimo a la marca Canarias Renovable y por lo tanto diferenciar a nuestro sector turístico frente a otros destinos más baratos que compiten en precio. También podemos hablar de afección sanitaria, cuando tenemos otro tipo de tecnologías que sí contaminan y por lo tanto estas tecnologías no tienen ninguna afección a nuestra salud. También podemos decir que el CO2, el contaminar hoy cuesta dinero. Todos sabemos que existe una bolsa en Londres donde se cotiza el valor de la contaminación y por lo tanto tenemos que pagar por ello. Y así un sinfín de externalidades que nos catapultan y que nos permiten decir que estas tecnologías deberían de tener un peso mayor en la generación en Canarias. Antes comenzábamos diciendo el parón que le iba a suponer a la industria de energías renovables, también parón presupuestario. En este sentido, señor Rodríguez de Acero, ¿cómo puede estar afectando esto a los puestos de trabajo? Porque al fin y al cabo se han creado muchas expectativas laborales en este sector, en esta industria. Es que, sin duda, menos se entiende todo esto teniendo en cuenta que efectivamente estamos en una situación de crisis abominable, con necesidad de creación de puestos de trabajo urgentemente. Tenemos más de 300.000 parados en Canarias y francamente menos se entiende. Y además una industria donde se puede apostar como un sector que diversifique la economía de las islas, ¿no? Sin lugar a dudas, la energía renovable es un sector que puede ayudar a desarrollar nuevos proyectos, inversión en investigación y desarrollo, por supuesto que sí, y además otras tecnologías también aparecerán en la tarta próximamente cuando sus costes y su investigación fructifique, que estamos seguros que además será así, ¿no? Bueno, dicen que a perro flaco todos son pulgas y a partir del 1 de enero también se contempla la aplicación de un impuesto a la generación de electricidad. En este sentido, ¿cómo les afecta?
Pues nos afecta mal, yo creo que incluso ningún sector, hablo del sector industrial, hablo del mundo energético, tanto gran empresa, pequeña empresa, sector renovable, sector convencional, nadie está de acuerdo con esta nueva medida. Nos parece una fórmula mala, más bien nos parece un parcheo más que una solución al problema que existe de regulación en nuestro país, de regulación del sector eléctrico, y pensamos que esta nueva carga fiscal, que básicamente es de lo que se trata, nos pone en una muy mala situación. Hay proyectos que van a tener serios problemas para poder seguir adelante. Bueno, y ante este panorama, usted que preside la Asociación Canaria de Energías Renovables, ¿cuántas llamadas puede recibir? Oye, lo estamos pasando mal, a esto hay que buscarle una solución. Supongo que muchas, ¿no? Efectivamente, hay muchísima gente pasándolo mal, que te llaman preguntando, por favor, pero no va a venir esa normativa, por favor, pero dinos algo, y sinceramente es muy duro no poder decir nada concreto, es muy duro llevar 10 meses esperando por esa normativa singular, que además venía recogida en el Real Decreto Ley 1, en su artículo 3. Ya en ese artículo 3 el Ministerio había previsto, había dejado abierta una ventana para que los sistemas extrapeninsulares como Canarias pudiésemos tener una normativa de acuerdo a nuestra singularidad. Y se nos ha dicho que esta normativa iba a ser posterior a resolver el problema global, que tenemos un problema muy grave en el sector, famoso déficit de tarifa, muchísimo dinero, 24.000 millones de déficit. Y que automáticamente, una vez que se resolviese ese problema, íbamos a poder resolver el problema canario. Nosotros pensamos que eso es un error, nosotros pensamos que Canarias es parte de la solución, no del problema, y por lo tanto, como parte de la solución, nosotros abarataríamos la factura energética del Estado español si tuviésemos más cantidad de renovables, porque como le decía, producir con renovables es más barato que producir con convencional, y por lo tanto pedimos con urgencia esa norma, venimos pidiéndolo anteriormente y ahora si cabe con más premura, ¿no? ¿Y se ha dirigido de alguna manera al ministro Soria? Sí, nosotros hemos mantenido correspondencia con él, en donde bueno, nos ha ido diciendo que sí, que saben, conocen y que están de acuerdo en que Canarias debería de mejorar en este sector. Y como le decía, básicamente lo que le acabo de decir anteriormente, nos remiten a esperar a que se resuelva el problema global. Nosotros para eso hemos tenido brevemente, hace poquito tiempo, hemos tenido una jornada en donde hemos podido hablar con los distintas sectoriales a nivel nacional sobre la singularidad canaria. Y le ha mostrado el apoyo a Canarias. Y efectivamente, todo el mundo se apoya a Canarias en esto. La Asociación de Productores Nacional, APA, la Asociación Nacional de la Unión Fotovoltaica, que también estuvo aquí, y también una plataforma ciudadana por el nuevo modelo energético, que todos unidos dicen y entienden que Canarias tiene que tener esa norma singular. Y también están esperando por una nueva normativa de autoconsumo que supondrá también una inversión, una inyección de inversión en Canarias. En este sentido también es una normativa que va con retraso. Efectivamente, el primer borrador, ahí sí que había un borrador, fue de finales de marzo del 2012, y a día de hoy todavía seguimos esperando las nuevas, ideas, las nuevas propuestas del Ministerio. El autoconsumo, para que todo el mundo entienda, es una fórmula que hoy por hoy está prohibida, el autoconsumo en balance neto, y lo único que pretende no requiere inversión del Estado, y lo único que se pretende es que tú en tu casa puedas decidir si quieres poner una instalación tanto fotovoltaica o mini eólica, la que tú consideres, y con esa tecnología en tu casa ser parte de tu factura energética. Y no pedimos es decir, contrarrestar la factura que te pueda venir con la compañía eléctrica con la que has contratado la generación de electricidad. Y me faltaba decir una cosa, lo que pedimos es que cuando nosotros producimos energía y no la consumimos, porque a lo mejor no hay nadie en casa y no estamos consumiendo mucho en ese momento. Es decir, ¿puede haber un excedente? Puede haber un excedente. Y ese excedente que se vierte a la red y que por lo tanto alguien lo va a consumir, posiblemente el vecino de al lado, ese excedente se nos compense, ni siquiera se nos pague, se nos compense
con nuestra factura energética. En eso consiste el autoconsumo con balance neto y en eso estamos trabajando desde hace mucho tiempo porque pensamos que es el futuro sin duda del sector fotovoltaico especialmente. ¿Y de qué inversión estaríamos hablando en el caso de esa normativa de autoconsumo? Bueno, nosotros pensamos que este sector es un sector que sería nuevo, que habría que desarrollar de forma clara y que hablamos de 500 millones de inversión en el sentido de no de bote pronto, pero sí es verdad que arrastraría a muchísimas pequeñas empresas. Pues, por ejemplo, proyecto de ingeniería para hacer el proyectito, operación y mantenimiento de la propia planta, comprar algunos dispositivos, por supuesto la venta y la compra de placas, de la necesidad de la tecnología que lleva estos componentes y lógicamente también todo lo que supone el entramado de empresitas que se crearían alrededor de este sector, ¿no? Sinceramente, esto sí que es una urgencia. Esto sí que es una urgencia porque esto daría muchísima luz a la situación económica por la que estamos atravesando y crearía muchísimos puestos de trabajo. De hecho, hay empresas creadas esperando a esta normativa. ¿Y se puede ser autosuficiente en casa? Llevando a cabo todos estos proyectitos de los que usted habla. Se podría ser autosuficiente en casa. Lógicamente la energía solar, por ejemplo, no produciría por la noche y por la noche tendríamos que consumir de otra fuente. La energía solar empieza por la mañana. Pero en cualquier caso, con un excedente no se podría a lo mejor cumplir ciertos parámetros de la noche, como usted decía que podría sobrar energía. Hoy por hoy no se podría porque el tener baterías en casa está prohibido por ley. O sea, no se puede, no puedes acumular energía en tu casa. Pero si tuviésemos almacenamiento, esto desde luego que se podría, desde luego que se podría. Hay un proyecto estrella a nivel mundial que es el proyecto de Corona del Viento en El Hierro, en donde su objetivo es precisamente a base de agua, a base de bombeo, de bombear agua, subir el agua en momentos que tenemos suficiente potencia eólica, bueno, pues acumular esa energía que sobra en ese momento. ¿Cuál puede ser el gasto medio diario en electricidad en una casa y cuánto tendríamos que generar, qué volumen de energía podríamos generar para ser autosuficientes, más o menos? El objetivo de esta normativa no es ser autosuficiente, como le digo, al 100%. Sí. Es contrarrestar la factura de la luz también. Sí, es apostar por un sector que pueda ayudar familiarmente a generar, a ser más consciente con tu factura energética. Hay que decir que las personas que instalan este tipo de tecnología en su casa, pues miran, oye, ¿cuándo consumí más? ¿Qué aparato doméstico está consumiendo mucho más energía? ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, ahí digamos que esto aporta una cantidad de información que nos hará ser mejores. Y además no se olvide que ahora mismo estamos en un momento clave para el desarrollo de otras tecnologías que ya existen. Por ejemplo, el proyecto Smart City en Málaga es un proyecto que lidera Endesa y que este proyecto pretende en un pequeño, digamos, pueblo dentro de la ciudad de Málaga, gestionar inteligentemente las redes eléctricas, su generación y todo lo que esto conlleva. El coche eléctrico, la batería del coche eléctrico no solamente como para cargar la propia batería, sino también como acumulador y por lo tanto poder verter energía desde la batería en momentos de que se necesite. Le digo, estamos en un momento magnífico, con muchísima tecnología y es una pena que Canarias no esté a la vanguardia de todos estos sistemas, ¿no? ¿Y estos proyectos que usted nombraba son inconcebibles para ciudades muy grandes o solo están contempladas para poblaciones muy pequeñas? No, se van a ir ampliando. Digamos que están empezando a producirse, pues esto, pequeños ejemplos y con el futuro se van a ir ampliando seguro a las grandes ciudades. Canarias precisamente podría ser un gran destino para toda esta implementación de tecnología por ser un sistema aislado, porque además, por ejemplo, en el caso del vehículo eléctrico, nosotros no necesitamos muchos kilómetros para movernos en nuestras islas y podríamos tener la facilidad y la posibilidad de cargar la batería sin problema.
Esto, si quieres hacer un trayecto muy largo, deja de tener tanto sentido, pero aquí en Canarias tiene más sentido. Lo mismo, imagínese usted la posibilidad de poder regular los consumos imagínese que no hay suficiente energía en la red y necesitamos más potencia, y ahora mismo están funcionando un montón de electrodomésticos y están funcionando pues mi lavadora, la suya y la de muchos más. Y la red inteligente decide que ahora no puede haber lavadoras porque no nos hacen falta, y disminuye, disminuye el consumo de las lavadoras y aumenta por donde haga falta. Pues eso hoy por hoy ya se está haciendo, y desde luego esto no es el futuro, es el presente, ¿no? Antes usted hablaba del proyecto de la central hidroeólica de la Isla del Hierro, un modelo a seguir, sobre todo hay muchos países del mundo concentrando la mirada en la Isla del Hierro. En ese sentido, ¿sería ese proyecto también extrapolable a otras islas del archipiélago? Incluso se habla de la Graciosa, ¿no? De la Graciosa como una posible isla también a ser autosuficiente. Efectivamente, hay un proyecto que está también trabajando fuertemente para que la Graciosa sea autosuficiente. Nosotros pensamos que Canarias debe de apostar por un futuro de autosuficiencia. No hablo de presente porque entendemos desde la asociación que yo presido que el 100% renovable no es hoy, digamos, no está planificado hoy, por lo tanto no podemos ejecutarlo. Pero si hacemos una planificación, si nos ponemos manos a la obra y nos ponemos todos a trabajar, estoy convencido que en un futuro cercano podremos tener islas prácticamente, si no el 100% renovable, desde luego que sí. ¿Y hasta cuándo seguiremos nosotros dependiendo de las energías fósiles? Porque esas sí sabemos que tienen una esperanza de vida determinada. Efectivamente, como les decía, el 93% de nuestra generación es con energía fósil, el 7% es renovable, y la realidad es que es una energía que tiene fecha de caducidad. No hay sino que ver cómo los países árabes están hoy por hoy invirtiendo en toda la energía renovable y dejando de lado la energía fósil. Y francamente, no sé hasta cuándo, pero tiene que haber voluntad política, tiene que también haber información en la mesa, la gente tiene que conocer, la sociedad civil tiene que conocer todo este tipo de información, y hay que reclamarlo y hay que reclamar las normativas que lo faciliten, y a partir de ahí seguro que somos capaces de llegar muy lejos. Sin embargo, en los últimos meses se mira más a Canarias no como generadora de energías limpias, sino como posible productora de petróleo en nuestras aguas. Bueno, parece ser que puede ser que exista petróleo en las aguas canarias. No es algo que nosotros como asociación conozcamos y en donde nos guste opinar, porque desde luego no tenemos argumentos. ¿Pero les preocupa que a lo mejor se derive ya la atención a que pueda haber petróleo en Canarias y no se cuente ya tanto con las energías renovables? Yo siempre digo que sin tener los datos exactamente, nos parece que digamos que la normativa que facilita esas prospecciones en las aguas canarias vino muy rápido, y que nosotros queremos esa rapidez para la normativa de la energía renovable. ¿Y sigue habiendo mucha burocracia a la hora de poder llevar adelante un negocio como el de energías renovables? Sí, hay burocracia y hay una dilatación de los proyectos importante. Por ejemplo, el impacto medioambiental fundamental en nuestra tierra, y además el cual yo seré siempre un defensor de la necesidad de cuidar mucho lo que hacemos en nuestra tierra, debe de estar orientado y debe de tener unos plazos mucho más cortos. ¿Es ahí donde se centra el principal escollo, el impacto medioambiental que puede causar cualquier proyecto que se presente? Sí y no, hay de todo. Pero efectivamente es un motivo de dilatación de ejecución de proyectos. Francamente no terminas ni en 2 años, en muchos casos, lo que es el impacto ambiental, ¿no? Y es verdad que estas tecnologías impactan muy poco, como les decía, no tienen externalidades negativas, que en el caso de la eólica sí tiene un impacto visual importante, pero es verdad que es una zapata de 10 metros por 10 metros que se quita y se pone cuando lo decidamos, ¿no?
Y por otro lado, es verdad que el impacto que tiene la generación con fuel oil o con gasoil, al final la contaminación con CO2, metano, otro tipo de contaminaciones, tiene muchísimo más impacto. Y por lo tanto tenemos que decidir qué futuro queremos. Y por eso decía que es muy importante que la sociedad civil conozca estos temas y que los impulse y los arrope para llegar lo más lejos posible. Pero puede resultar contradictorio que se mire con lupa ese impacto medioambiental que puede suponer una instalación eólica, por ejemplo, señor Rodríguez de Acero, cuando en definitiva son infraestructuras que van destinadas a generar energías limpias, ¿no? Es así. Lógicamente tiene que pasar por un análisis, por un estudio, porque no solamente tenemos, me refiero, no solamente el impacto visual, cada zona tiene su pequeño ecosistema, tiene lógicamente sus seres vivos y todo esto hay que preservarlo, y yo soy el primero y además lo entiendo perfectamente. Pero algo estaremos haciendo mal cuando hoy por hoy Canarias, que fue la primera en España en desarrollar la energía eólica, por ejemplo, en los años 90, y resulta que somos la cola de España. Tenemos 144 megavatios y no hay posibilidad de desarrollar nada más. Bueno, francamente la autocrítica es importante y eso es lo que yo intento destacar, la capacidad de ponernos todos hombro con hombro para trabajar y buscar soluciones a estos problemas que estamos teniendo. ¿Y cuál es el objetivo que pretende el PECAN de cara al año 2015 del Plan Energético de Canarias? Bueno, el PECAN se ha quedado como un papel, como usted sabe, además fue aprobado en el Parlamento, eran los objetivos que se marcaba a nivel político y a nivel social en nuestra tierra, y la realidad es que se ha quedado un papel mojado. El PECAN hoy por hoy, por ejemplo, el dato de la eólica es muy significativo, tenía para el 2015 1040 megavatios como objetivo, y le digo, tenemos 144, y yo me temo que aunque el ministro corra y nos dé esa solución para de aquí a final de año tener esa normativa singular para Canarias, los 1040 no los vamos a tener para el 2015, eso seguramente, y vamos a estar bastante lejos de esa cifra, ¿no? Entre otras cosas porque dése cuenta que solamente hemos hecho un concurso eólico que adjudicó 440 megavatios, y para llegar 440 más 144, para llegar a los 1040 todavía habría que pensar qué se va a hacer con el futuro de la eólica en Canarias. Esperemos que no se les ocurra volver a convocar un concurso eólico. Usted entonces, por lo que veo, no es muy partidario de los concursos, ¿no? En absoluto. Yo creo que demostrado está que los concursos son parte de un sistema que no funciona. Y el resultado lo dice todo. Yo creo que no tengo que añadir mucho más. ¿Y cuál debería ser entonces el protocolo para sobre todo cumplir con esos objetivos? Hay distintas fórmulas que se están barajando, se habla de subasta, se habla de presentar proyectos y funcionar en función de lo rápido que tú seas capaz de gestionar esa tramitación burocrática. Yo creo que hay que dejar libre al empresario y a los promotores para que puedan desarrollar sus proyectos y luego ir gestionando las distintas soluciones que hagan falta con una planificación bien hecha, para que podamos incrementar de forma importante la potencia renovable instalada. Hablando de protocolo, por curiosidad, cuando un empresario dentro del sector de las energías renovables instala su propia planta fotovoltaica, ¿qué pasos se siguen para entrar en contacto con una empresa eléctrica que pueda surtirse de esa electricidad que está saliendo de esa planta fotovoltaica, por ejemplo, como puede ser aerogeneradores? Bueno, son un montón de pasos, yo que no quiero aburrir a la audiencia con tanto trámite, pero sí, es muy tedioso. Lógicamente primero tienes que pasar por una serie de trámites burocráticos en las distintas administraciones para llegar a lograr pues la validez de tu proyecto. No solamente el suelo tiene que ser apto para tener instalación renovable encima de ese suelo, no solamente tienes que haber pasado pues estudios de impacto ambiental, estudios, por ejemplo, de análisis de afección a carreteras en este caso por las placas o por los molinos. Le digo, son un sinfín de trámites. Te tienen que dar un punto de enganche para poder conectarte a la red y poder evacuar tu energía. Tienes que tener un punto de enganche en la red.
¿Pero esto se acabó con una empresa eléctrica en concreto? El punto de enganche habitualmente, efectivamente, lo daba la eléctrica que gestionaba la red, que es Endesa. ¿Sí? Y en este caso, aquí porque tenemos poca competencia, pero si hablamos de la península, ¿pueden haber también pujas por parte de compañías eléctricas por hacerse con esa generación de electricidad que viene de las energías renovables? Sin duda, sin duda. La puja es importante. Iberdrola es la número 1 en energía eólica a nivel nacional. Estamos hablando de que la eólica en España tiene un peso de 22.000, casi 22.000 megavatios. Piense que el total de la tarta de generación, no solo renovable, sino toda la generación en España está en 106.000 megavatios. Por lo tanto, estamos hablando pues de más de un 20%. Pues creo que hemos hecho un recorrido básico por encima de lo que es la industria de las energías renovables, sobre todo por sus problemas que están atravesando y muchos en estos últimos meses. Señor Rodríguez de Acero, gracias por habernos acompañado esta mañana y que tengan muchísima suerte de cara al futuro. Muchísimas gracias. Llamar a nuestros políticos para que no haya inseguridad jurídica y que de una vez por todas tengamos soluciones aquí en Canarias, poder implementarla. Que se contemple esa singularidad para las islas. Efectivamente. Gracias, señor Rodríguez de Acero. Buenos días. Gracias. Y ustedes siguen en compañía de la programación de Televisión Canaria. Yo les espero en el próximo programa. Que pasen una feliz jornada. Adiós.